Y hoy nos acompaña en nuestros estudios Santiago Pérez, senador del PSOE por la Comunidad Autónoma y concejal de urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, con intensa actividad en la Cámara Alta. Nos comentaba ayer que, en fin, hubo un intenso debate sobre una ley que es importante para el Gobierno, la de memoria histórica. En fin, esto denota de que el Senado sigue siendo una Cámara importante, que no hay que cerrarla, ¿o sí?, como dice Fernando Clavijo. Bueno, el Senado es la Cámara que es. Y esto tiene su origen en los propios debates de la Constitución española. Uh-huh. La derecha conservadora quería un Senado que fuera algo así como una réplica de la vieja Cámara aristocrática, de la Cámara que frenaba los posibles excesos liberales y hasta democráticos del Congreso de Diputados. Uh-huh. Al final salió un híbrido extraño, porque la izquierda solo quería una Cámara, en la tradición de las experiencias republicanas de nuestro país del siglo XIX y del XX. Al final salió una Cámara con vocación de ser Cámara territorial, pero regulada como una Cámara de segunda lectura. Yeah. Creo que el Senado es útil. Los intentos de reformarlo, en los que yo he participado activamente, la única comisión especial que se creó durante toda una legislatura, yo era el portavoz del PSOE. Del PP era Ruiz Gallardón. Pero hay obstáculos de fondo. Yo creo que el principal obstáculo, en ocasiones lo he dicho, es que por el sistema electoral al Congreso de Diputados, los asuntos territoriales se debaten en el Congreso, porque es allí donde se puede, por ejemplo, desestabilizar a un gobierno que no tenga mayoría. Uh-huh. Y en consecuencia, probablemente con el paso del tiempo, nuestro modelo de organización territorial, que de naturaleza federal, el Estado de las Autonomías es un sistema federal, uh-huh. Nombres aparte, la novedad será que es el Congreso quien hace de Cámara Territorial, porque es allí donde se suscitan, donde se debaten los temas competenciales, los temas de inversiones territoriales, etcétera. Claro. Pero, en fin, el Senado es útil, y los que lo hemos vivido intensamente lo sabemos. Ahora, lo que no entiendo es que alguien diga que el Senado hay que cerrarlo y se haya refugiado en el Senado para aforarse y para no asumir la tarea que le tocaba en democracia, que es liderar a la oposición aquí. Yo he estado 32 años en la oposición, creo que en primera fila, sin tirar la toalla, porque la diferencia entre una dictadura y una democracia es que en la dictadura y en la democracia hay gobierno, pero solo en la democracia hay oposición, y hay que tener unas convicciones democráticas muy afianzadas uh-huh. para dedicar los desvelos de uno a una tarea que es consustancial, la de controlar el gobierno. Yo lo he hecho en el Cabildo Insular, he sido más de 10 años portavoz del principal grupo, uh-huh. Lo he hecho en el Parlamento de Canarias, donde llegó a ser portavoz del grupo parlamentario, y en La Laguna desde siempre, incluso ganando elecciones, ganando la elección del año 99 uh-huh. holgadamente, y yo me quedé porque era mi obligación. Los que se evaden, los que huyen, y además para aforarse, y además siguen, si fueron al Senado pensando que la Cámara no servía, malo, pero si ahora creen que no sirve y siguen, peor. Ya. Le pregunto para un poco liquidar, entre comillas, este asunto relacionado con el papel de Fernando Clavijo, con el tema del caso Reparos, el que usted, en fin, forma parte un poco de todas las denuncias que se han... No formo parte, bueno, la promoví yo. Por eso digo, pero una forma de expresar. En cualquier caso, en fin, es un asunto que está ahora en el Tribunal Supremo. ¿Qué impresiones tiene sobre, porque le han llamado a declarar a Fernando Clavijo por parte de la Fiscalía? Mire, yo presenté la denuncia en el año 2018, después de haber estado advirtiéndolo formalmente en el Pleno de La Laguna año y medio, en 6 ocasiones, y así están las actas. El tema del caso Reparos es un tema tan sencillo como grave. Habían instaurado en La Laguna, primero Oramas y sucesor Clavijo, y luego el sucesor de su sucesor, Díaz Domínguez, habían instaurado un sistema de ilegalidad en una materia tan delicada como la contratación pública. Las empresas terminaban los contratos y les autorizaban sin convocar y tramitar un nuevo concurso, una, otra y otra vez a las mismas empresas. Con lo cual en La Laguna es como si la legislación de contratos del sector público hubiera quedado derogada. Estamos hablando de contratos, algunos de ellos millonarios. Hay uno por el que la empresa beneficiaria, para entendernos, facturaba al ayuntamiento 1.350.000 euros al mes. Estamos hablando de cosas muy serias. La ley de contratos del sector público no es un capricho de nadie, es una garantía de que la administración pública contratan las mejores condiciones de calidad-precio, pues estamos hablando de dinero de los contribuyentes. Estamos hablando también de que todas las empresas tienen derecho a concursar, a optar en igualdad de condiciones, en libre concurrencia, a contratar con la administración pública. Esto lo advertí durante año y medio.
no me hacían caso, estaban demasiado metidos en este sistema como si fuera la cosa más normal del mundo. Y advertí, cuando pueda, redactaré una denuncia y la presentaré, porque tengo la obligación de hacerlo. Yo estas cosas en 32 años en la oposición las he hecho muy pocas veces. ¿Pero es una práctica que se suele hacer, Santiago, en otros ayuntamientos habitualmente o no? Vamos a ver, que se pueda... Levantar reparos, me refiero a la intervención. Vamos a ver, ahora están intentando trivializar este asunto. Uh-huh. Yo estoy hablando de un sistema establecido, no de un decreto aislado en el que el alcalde desoye las advertencias de ilegalidad, porque eso es levantar un reparo. El interventor fiscaliza, controla previamente a que se tome una decisión que tenga consecuencias económicas, si es legal o no. Esa es la función institucional del interventor. Luego, levantar un reparo es desoír una advertencia de ilegalidad. Esto puede ocurrir en cualquier momento, por razones de necesidad, de urgencia. Es lo que se llama jurídicamente una causa de justificación, pero no se puede desatender las advertencias de ilegalidad como sistema, porque lo que se está haciendo como sistema es incumplir la legislación. Todo el mundo sabe por experiencia que la corrupción entra en el edificio de las administraciones públicas por dos vías principales, la del urbanismo y la de la contratación pública. Yo advertí que si esto continuaba, lo llevaría a los tribunales, porque es mi obligación. Lo establece la ley de enjuiciamiento criminal, una obligación legal. Lo que ocurre es que hay ayuntamientos donde en la oposición los concejales no tienen ni los medios de asesoramiento ni los conocimientos jurídicos. Pero en mi caso, esa excusa no la tenía. Lo advertí y a partir de ahí todo han sido operaciones dilatorias para ganar tiempo. Y ahora oigo al personaje en cuestión diciendo que las decisiones se toman en vísperas de las elecciones porque una especie de trama contra él. Ya está bien, ¿no? Un poquito de respeto a la ciudadanía canaria, que si no se lo ha tenido quedándose en la oposición aquí, sino fugándose al Senado para aforarse, no sigan diciendo mentiras. Si esto viene ahora, es fruto de un montón de maniobras dilatorias, permítame decirlo, ocurrió también en el caso de las Teresitas. Maniobras dilatorias para ganar tiempo, no se sabe para qué. Lo que ocurre es que uno no maneja todos los factores. Y ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido formalmente que hay que proceder contra Fernando Clavijo, solicitar el suplicatorio, porque es que el tema, insisto, es tan grave como sencillo. Grave jurídicamente, grave económicamente. Son más de 85 millones de euros comprometidos y pagados al margen de la legalidad. No es lo que digo yo, es lo que dice la Fiscalía Anticorrupción y es lo que ahora dice la Fiscalía del Tribunal Supremo. Esta es la realidad. Lo demás es, digamos, manipulación de la realidad, aprovechándose de que la ciudadanía en general no tiene muchos conocimientos de estas cosas. Claro. Miren, hay casos de alcaldes de Partido Socialista que han sido inhabilitados por dictar un decreto. Hay un caso sangrante, inhabilitados durante varios años por dictar un decreto reconociéndole a un medianero 3.000 euros que se le debían porque la finca de la que era medianero había sido expropiada. Se hizo levantando reparos de intervención, inhabilitación. ¿Qué ocurre? Que en este país hay dos leyes, una para los chicos de Coalición Canaria, de ATI para entendernos, y otra para el resto de los ciudadanos. Usted comprenderá, yo tengo los suficientes años y la suficiente experiencia para poder hablar en estos términos y con toda la claridad del mundo. Bueno, seguimos repasando otras cuestiones. Hablaba del Senado como Cámara Territorial, Santiago Pérez, pero, por ejemplo, llama la atención que un asunto que sí tiene que ver con, digamos, el acuerdo que deben adoptar comunidades autónomas, como puede ser el tema de la distribución de los menores inmigrantes, no haya manera, Santiago Pérez, como senador de la comunidad autónoma, que se llegue a un acuerdo para que se pueda atender de forma adecuada a los 2.500 menores inmigrantes que tiene a su cargo Canarias, porque hay una ley que le obliga a tenerla. Vamos a ver. Primero, no utilizaré nunca el tema de la migración como una herramienta política para perjudicar a tal o cual gobierno. Todos no pueden decir lo mismo. Y simplemente no lo haré porque soy un canario. Procedo de una familia materna donde la migración a Venezuela era... En fin, todos tenemos a alguien Cuba, que hay claro. Fuera. Y por lo tanto, como canarios, tratar de utilizar la migración, como he oído en más de una ocasión a la señora Oramas o a Clavijo diciendo que esto se iba a convertir en una Lesbos, en un sitio, en fin, infestado de inmigrantes, parece terrible. Porque además fue durante una década en la que ni la señora Oramas ni Clavijo dijeron nada, que el Estado bloqueó los planes África, que son la gran herramienta de cooperación, de actuación diplomática de nuestro país en los países de África emisores de los migrantes. Y además se desmantelaron todas las instalaciones de acogida en Canarias. ¿Dónde está la Lesbos? Esto es un problema
al que nos enfrentamos en primera línea los canarios, porque estamos geográficamente donde estamos. Ahora, las comunidades autónomas, no le cuento las gobernadas por el PP, que Ayuso se queja de tener 300 migrantes menores de edad no acompañados. Se queja. En fin, es que no pueden con su condición. Pero hay un tema jurídico de fondo. Y es que, digamos, las comunidades autónomas son responsables, a través de sus estatutos, de la atención de menores. Y cuando se aprobó la Constitución, no se hacía distingos entre si eran menores de aquí o menores migrantes. Y la ley del menor también lo obliga, ¿no? Claro. Con lo cual, que el Estado pueda dictar una norma de cumplimiento obligatorio tiene su discusión constitucionalmente hablando. Y le aseguro que las comunidades autónomas gobernadas por la derecha y la extrema derecha la van a recurrir. Y entramos en un panorama de incertidumbre jurídica. Pero lo mismo está ocurriendo a nivel europeo. Los países de primera línea, países mediterráneos fundamentalmente, están teniendo problemas para que se cumplan normas que en la Unión Europea sí son obligatorias, con los tratados de la Unión, el Tratado de la Unión Europea y sobre todo el de funcionamiento de la Unión Europea, son obligatorias. El reparto equitativo de las personas migrantes. Hay que apelar a la solidaridad, entonces. Hay que apelar a la solidaridad en un mundo y en una época donde la solidaridad no es lo más habitual en el comportamiento de las personas y sobre todo de los gobernantes, que creen que con este asunto pueden obtener rentabilidad electoral. Y me parece una cosa humanamente, ya no le digo política, humanamente me parece deplorable. Pero no falta un debate, por ejemplo, en el Senado, donde se ponga... Pues sí. O en el Congreso. Sí, digo por utilizar el Senado como cámara territorial. Probablemente el Senado, en su Comisión General de Comunidades Autónomas, podía ser el foro en el que, parlamentariamente hablando, no en reuniones de presidentes, este asunto se discutiera. Pero aún sabiendo que la situación competencial es la que es, y cualquier duda en materia competencial, si el Estado legisla como está sugiriendo, yo creo que, respondiendo a un buen deseo, el ministro de Migraciones, una norma estatal, estoy completamente seguro que la impugnaría ante el Tribunal Constitucional, y entonces empezamos la historia por el principio, porque el Tribunal Constitucional está como está. Sí, que es otra de las cuestiones pendientes de este mandato y de hace muchos años. Sí, pero pendientes cada vez que la derecha está en la oposición, por una razón que la gente debe entender. Miren, resulta incomprensible que haya presidentes socialistas condenados por prevaricación y malversación de caudales públicos por un asunto en el que indudablemente tendrían responsabilidades políticas, pero no jurídico-penales, y las señoras expresidentas de la Comunidad Autónoma de Madrid ni siquiera hayan sido juzgadas, cuando la mayor parte de consejeros importantísimos hayan sido condenados por corrupción. Este es el trasfondo de este asunto. La derecha se ha refugiado en el Poder Judicial. Ahora están diciendo que hay que cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, que es el que designa los principales jueces. Se cuenta que este Consejo General del Poder Judicial, que está en funciones, lo cual desde el punto de vista constitucional es inaceptable, siguió haciendo nombramientos. 70 altos cargos judiciales en los principales tribunales de nuestro país y más de 20 en el Tribunal Supremo. Y cuando se nombra un juez para esos cargos judiciales tan importantes, los nombra el Consejo General del Poder Judicial, es para siempre, hasta que se jubilen en su caso. Dense cuenta cómo el Partido Popular, con excusas cada vez más burdas y cada día diferentes, está intentando que un órgano de gobierno, un órgano constitucional, Consejo General del Poder Judicial, esté al margen de la soberanía popular, que se encarna en el Congreso de Diputados y que es el fundamento de todos los poderes del Estado, con la Constitución en la mano. Esto es lo que está ocurriendo. No quieren cambiar esos órganos porque quieren que en esos órganos siga habiendo, al margen de la Constitución, una mayoría conservadora que les haga lo que ellos quieren que hagan. Me quedan 3 minutos, Santiago Pérez. Yo sé que el tiempo en radio se va volando, pero me gustaría 2 temas concretos, a ver si podemos concretarlos en 1 minutito y medio en cada referéndum. No es fácil. Pero en cualquier caso, la propuesta fiscal del Gobierno central y, digamos, las reclamaciones que se hacen desde la oposición a nivel de rebajar los impuestos de forma más generalizada. ¿Qué le parece? Mire, en fin, si este asunto no fuera un asunto muy serio, la posición de la derecha sería para tomarnos la broma. Vamos a ver. ¿Tiene la sociedad española un grado de esfuerzo fiscal, de presión fiscal inferior al del promedio de los países europeos? Es evidente que sí. Todos los analistas hablan de un 6%. Es decir, que las instituciones públicas drenan de la economía española, a través de los contribuyentes, a través del sistema tributario, un 6% menos del conjunto de la economía, medida como PIB, que en el resto de Europa. En fin, el promedio.
¿Se puede tener un estado de bienestar en esas condiciones? ¿Equiparable al que existe en la Unión Europea? No. Cuesta. ¿El estado de bienestar forma parte del pacto constitucional? Sí, que es lo que la derecha olvida. Para ellos la Constitución es la monarquía y la unidad de España, pero es mucho más que eso. También eso, pero mucho más que eso. Y están haciendo demagogia. Y cuando llega el momento de grabar y pedir un esfuerzo de solidaridad a los grandes patrimonios, a los grandes beneficios extraordinarios, votan en contra. Esta es la realidad. El gobierno ha respondido con una propuesta que intenta atender criterio constitucional, progresividad del sistema fiscal. Las grandes rentas, sobre todo las que proceden de dividendos, de rentas, no ingresos procedentes del trabajo personal. Y el impuesto de sociedades son coladero, de tal manera que el esfuerzo para sostener el estado de bienestar lo estamos haciendo en nuestro país, las personas que dependemos de una retribución. Esto es un sistema fiscal injusto, contrario a lo previsto por la Constitución, que establece el sistema fiscal progresivo para poder sustentar los servicios públicos que son el núcleo del estado de bienestar. Y esta es la discusión. El gobierno, dentro del margen que tiene, que es poco porque al final también tenemos que estar pendientes de los equilibrios presupuestarios, déficit presupuestario que al final se traduce en deuda. Y la deuda es un lastre para la economía. Bien, esta es la discusión. En esta discusión, el Partido Popular está haciendo demagogia para proteger a los grandes patrimonios, a los grandes, en fin, a las personas más poderosas económicamente, y el Partido Socialista y el Gobierno de España intentará, dentro de un margen limitado, acercarse al principio de progresividad. Quien más tiene, que contribuya más, porque en realidad, si a la derecha no se le puede hablar de otra forma, por lo menos entiéndanlo en clave de patriotismo. Patriotismo elemental, contribuir a las cargas comunes, y más en tiempos de crisis. Santiago Pérez, le tenemos que invitar otra vez para hablar de La Laguna, y le prometo que hablaremos de La Laguna, solo de La Laguna, porque desde luego también tiene usted responsabilidades importantes en este municipio. Gracias por estar con nosotros como senador del PSOE por la Comunidad Autónoma. Muy buenos días. Y gracias a ustedes por invitarme. En otras emisoras no tengo esa oportunidad desde hace mucho tiempo. Aquí usted sabe que sí. ¿Por qué será? Bueno, ¿Por qué será? Muchas gracias, buenos días. Sigue la actualidad aquí en Radio 5.